Dura crítica del infectólogo Eduardo López y además asesor del presidente de la Nación por el tema de la pandemia, la cuarentena y el COVID-19 aquí en la República Argentina, Eduardo López, al afirmar que 5 millones de vacunas en las heladeras representa un fracaso del sistema. Así lo decía. Nosotros tenemos que tratar de vacunar lo más rápidamente posible. Cuanto más gente tengamos vacunada con 2 dosis, menor, si la cepa delta circula, va a tener menos chance de contagiar. Esto es el tema, ¿no? Y por lo tanto es muy importante que todas las jurisdicciones traten de vacunar lo más rápidamente posible con 2 dosis, ¿no? Hay jurisdicciones o provincias que están vacunando mejor que otras. Lo que usted dice es lo que usted ha leído hoy en el observatorio o el monitor de vacunas, que hay entre vacunas distribuidas y aplicadas hay 4.600.000 de diferencia. Ahora, es posible que algunas puedan estar en tránsito, otras estén en la heladera para ser aplicadas. Yo eso no lo sé. Lo que sí sé que la mejor vacuna es la que está aplicada, ¿no? Lo que digo, y estoy seguro, y me hago cargo, que cuanto más rápido tengamos gente vacunada con 2 dosis, menos riesgo tenemos de que la circulación comunitaria de la variante Delta enferme menos. Con las últimas vacunas que arribaron en las últimas horas a nuestro país, ya se calcula que hay en la Argentina 48, poquito falta para 48 millones de dosis. Pero los otros datos son los que entrega el monitor de vacunación. Al día de hoy, la última actualización es de esta mañana. Y fíjense, y en esto hacía hincapié el doctor López, hay distribuidas 43.823.234 vacunas y aplicadas, insistimos, de acuerdo con los números oficiales, 39.191.748. En este punto hacía la diferencia. Las jurisdicciones de nuestro país nunca fueron parejas en la aplicación de vacunas. Hay jurisdicciones que aplicaron más rápido que otras, pero claro, hay un número que aborda los 5 millones que todavía no se sabe por qué no llegaron a los brazos de la gente. Y justamente está ya en comunicación con nosotros Sonia Tarragona, que es la jefa de gabinete del Ministerio de Salud. Y una de las preguntas, Sonia, muy buenas tardes, es y tiene que ver con este dato, ¿no? ¿Qué pasa con esos casi 5 millones de vacunas? ¿Dónde están? ¿Están en el proceso de distribución? ¿Están en heladeras, como denunció el infectólogo Eduardo López? Hola, buenas tardes. No, la verdad es que me parece que se está haciendo un análisis muy sencillo y muy simple de algo que es sumamente complejo. Nosotros a la fecha, esos números tienen algunas diferencias si uno va un poco más en detalle, pero nosotros recibimos 47.5 millones de vacunas, 44.5 son las que ya están distribuidas, que van a impactar a las 6 de la mañana, que es cuando se actualiza el tablero de distribución, de las cuales 39.5 ya han sido aplicadas. Lo que es importante saber, como ustedes están justo viendo en imágenes, por ejemplo, cuando llega un cargamento de vacunas, luego de que esa vacuna llega al brazo de una persona, tiene que atravesar un montón de procesos bien complejos. El primero es el control de calidad y de temperatura que se hace de todas las vacunas que llegan en el operador logístico, donde se revisan todos los registros de temperatura, desde el embarque hasta que llega, para corroborar que no haya habido desvíos y no haya que descartar vacunas. Luego de eso se envasan en empaques más pequeños, se vuelven a condicionar para que lleguen a las jurisdicciones, que llegan por tierra, en camiones por tierra. Nosotros tenemos un vasto territorio donde hay que llegar desde Ushuaia, La Quiaca, a todos los lugares del país. Luego de eso, las provincias vuelven a hacer un proceso similar, vuelven a desarmar esos empaques para ponerlos en envases o en cajas más pequeñas para que lleguen a poblaciones donde hay pocos habitantes. 5.000 habitantes, 3.000 habitantes, lo que sea que haga falta envasar, se lleva a todos los municipios y vacunatorios de cada una de las provincias. Luego de ahí se inicia el proceso de vacunación a las personas. Tengan en cuenta ustedes que en los últimos 4 días es que llegaron una cantidad importante de vacunas. Hace 4 días. Todo esto que les cuento es imposible que pueda estar Tarragona. en el brazo de una persona tan pronto. Buenas tardes, Claudio Rigoli. ¿Por qué los Hola. traslados de las vacunas hasta los lugares más alejados, citando por ejemplo lo que sería Ushuaia o La Quiaca, por así decirlo, de nuestro país, no se pueden realizar por avión y tienen que ir por tierra?
Primero porque hay cuestiones logísticas de conservación, de heladeras, de temperaturas. Nosotros no tenemos hábito de distribuir vacunas en aviones y tenemos muchos aviones para que salgan a todas las provincias, porque primero es costoso e ineficiente. Los camiones hacen un circuito, trasladan vacunas y van dejando vacunas en distintos lugares. Eso no lo puede hacer un avión. Los aviones solo pueden llegar a algunos lugares, los camiones pueden llegar a más lugares. Entonces hay una serie de cuestiones logísticas que ciertamente hay que conocer para poder apreciar, digamos, la dificultad que esto tiene. Pero al margen de eso, a mí sí me gustaría hacer un comentario. En primer lugar, de ninguna manera entiendo lo que dice el doctor López como una denuncia. El doctor López ha colaborado con nosotros desde el inicio y la verdad es que él mismo lo ha dicho, él desconoce cuál es la situación una vez que llega a la provincia o a las provincias, pero sí es importante saber que no habría ninguna razón para que alguien quisiera que no estén aplicadas las vacunas. Si hay algo que el presidente, la ministra y este equipo de gobierno quiere, es que las vacunas estén aplicadas. Si ustedes repasan la vacunación de la semana pasada, tuvimos récord de aplicación de segundas dosis. El mes de agosto, si todo sigue como viene, vamos a terminar de vacunar a todos los mayores de 50 años con 2 dosis. Entonces, la verdad es que hablar de un fracaso en la vacunación, con el ritmo de vacunación que tenemos, es al menos difícil de entender, ¿no? Ahora, Tarragona, de todas maneras, de los números que usted recién aportaba, hay por lo menos 3 millones entonces que no están distribuidas todavía, están en manos del Ministerio Nacional y además habría otros 8 millones sin aplicarse. No, justamente eso es lo que decía. Nosotros recibimos hasta el día de ayer 47.5 millones de vacunas. De esas, 44.5 ya se distribuyeron. O sea que ahí ya solamente estamos hablando de una diferencia de 3 millones. De esas vacunas... Pero perdón, ¿y esos 3 millones por qué no se distribuyen un poquito más rápido? Porque llegaron ayer. Este proceso que les comentaba, primero de la liberación por parte de ANMAT, desembalar, controlar temperatura, volver a envasar en envases más pequeños, acondicionar, cargar, distribuir y que lleguen a las provincias, no se puede hacer en 8 horas. Todo este proceso es un proceso que dura varios días. Esa es la explicación, digamos. ¿Ustedes siguen aplicando el criterio de distribución a las distintas jurisdicciones de acuerdo a su población? Sí. ¿No existe ahora la posibilidad de que pudiera hacerse de otra forma esa distribución? Porque hay lugares donde como van y sobran las vacunas y en otros lugares están faltando. En los pueblos, sí, claro, chicos, en los pueblos chicos o en las ciudades pequeñas, lo dice mucha gente, dice, no, yo pongo el domicilio de un pueblo chico porque ahí me vacunan enseguida porque están sobrando las vacunas. Sí, claro, por supuesto. Ustedes tienen que pensar que cuando nosotros estamos hablando de proyecciones de población que fueron hechas hace 10 años en base al censo de 2010, y como toda proyección tiene diferencias con la realidad que tienen que ver con muchos factores demográficos, migratorios, etc. Entonces puede ocurrir que en las proyecciones que hizo el INDEC en el año 2010, hoy tengamos una realidad diferente. Esto está todo el tiempo discutiéndose en las reuniones del Consejo Federal de Salud, donde los propios ministros y ministras informan de esa situación y todo el tiempo se está ajustando las entregas en función de las necesidades de las provincias. Hoy nosotros no advertimos que haya que hacer ninguna modificación respecto a los criterios que hoy se están utilizando, porque las propias provincias no lo están solicitando. Tarragona, quiero volver a lo que usted decía, porque dijo que estos 3 millones de vacunas se recibieron ayer. Tengo entendido que ayer no se recibieron 3 millones. Quizás usted se refería... Se terminaron de recibir ayer. Ah, toda la semana pasada. Pero de todas maneras... Jueves, viernes, sábado, domingo. ¿No reconoce el gobierno que hay un problema, sino de distribución de aplicación, en todo caso, por parte de las distintas jurisdicciones? La verdad es que no reconocemos un problema y tampoco entiendo cuál estaría siendo el problema. Digo, por ahí no estamos terminando de entender. Digo, por ahí uno piensa con cabeza de ciudad, ¿no? Si ustedes deben haberlo visto, la cantidad de imágenes de vacunadores que van con una heladera en el brazo para llegar a los pueblos de alta montaña, al impenetrable, a lugares nevados, a lugares de difícil acceso. No es que la gente se va a vacunar en el vacunatorio de la esquina de su casa. El ritmo de vacunación en cualquier campaña de vacunación, al inicio es mucho más rápido porque se concentra en los centros urbanos y luego tiene las dificultades propias de un proceso complejo. Entonces, estamos hablando de 3 millones de vacunas respecto de 47 millones de vacunas que hemos ya recibido. 3 millones que
están en preparación o en distribución, la verdad que de ninguna manera uno advierte ahí un problema. Bien, Sonia Tarragona, jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Gracias.